que la historia se repite, que todo tiempo pasado fue mejor, que lo que pasó, pasó, dice Daddy Yankee, que Wisin y Yandel son el dúo de la historia y que Gianluca se marcha con la historia entre tus dedos. Carolina y Sergio te invitan a analizar la realidad históricamente y a pensar en qué momento agarramos tanto vuelo y nos encontramos ahora acá. Y aunque pareciera algunas veces que vamos directo al fracaso, creemos que no hay mal que dure 100 años. Hola, hola, bienvenidos a... ¿Cómo se llama nuestro podcast, querido Sergio? Nuestro podcast tiene el nombre de No hay mal que dure 100 años, un podcast de historia. Hola, Carolito. ¿Cómo estáis? Acá estamos nuevamente. ¿Te quedó gustando esto de conversar de historia, de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en Chile? Y agarramos vuelo. Y esto nuevamente prendió. Y esto sí prendió. Y sigue prendido por un buen rato. Así es, los invitamos hoy día a escuchar nuestro capítulo piloto, capítulo número 1. Esperamos tener un número 2. Y lo primero que queremos comentarles es por qué tomamos la decisión de hacer un podcast de historia. ¿Cierto? Vamos a hacer un podcast de historia. Vamos a hacer un podcast de historia, si es después de una extensa investigación, como buenos investigadores, nos dimos cuenta que en el mundo de Spotify, que es donde abunda el podcast, había pocos de historia, o los que habían de historia no eran de historia de Chile. Y los que eran de historia de Chile lo estaban haciendo profes, parece que pandémicos, una cosa así como, yo creo que igual como con desesperación por enseñar igual. Sí. Había muchos como la clase de historia del tercero B, la clase de historia del profesor tanto, la clase de historia del colegio tanto, y como decía Carolito, al parecer es porque hay que subir las clases de alguna forma, hay que mantener el contacto en este año con los profesores de alguna manera, porque no se están tirando las bolas. Quien haya dicho esa horroricidad, los profes están pero saturados de pega este año, así que por favor, más respeto con... Estamos. Así es, estamos. Y aún así, estando a full, decidimos hacer esto. ¿Por qué? Porque nos sentamos después de el live que hicimos hace un par de semanas y nos dimos cuenta por los comentarios que llegaron ese día y por la generosa audiencia que tuvimos. El éxito de audiencia. El éxito, sí, éxito de ventas. Nos dimos cuenta que hay una necesidad siempre de hacer divulgación histórica. Tenemos hoy día algunos baluartes de la divulgación histórica que a veces dejan mucho que desear. Y no vamos a decir quién es en este podcast, no vamos a ofender a nadie. No entremos en polémica en el piloto, Carolito. Contrólate un poco. Pero sí queremos decir que sabemos que existe una necesidad de divulgación de algunos temas que son de historia. Sabemos que la historia es un arte que parece compleja, o que lo que yo siempre digo, los historiadores hacemos parecer que esto es más complejo de lo que en realidad es. Le ponemos palabras complicadas a cosas que son un poco más fáciles de entender, y justamente lo que queremos ahora es eso, es como dialogar la realidad, conversarla, y poder compartir con ustedes parte de conocimiento que tenemos, cierto contenido histórico, pero trabajarlo en base a la realidad cotidiana, a la que tenemos como día a día, como que sea una realidad contingente. Probablemente este sea uno de los momentos en los que más necesario sea hacer divulgación histórica, y como señalaba Carolito, uno de los momentos en que también es más fácil de reconocer la importancia de los estudios históricos, porque la estamos viendo en el día a día. O sea, hemos dicho varias veces en tono de broma que estos son momentos históricos, de que están pasando cosas, de que estamos en la incertidumbre de cuál va a ser nuestro futuro. Te hablo a ti, proceso constituyente, y creo que es una buena oportunidad para tal vez retomar un poco lo que hemos visto, lo que sabemos, y mirar y conversar, y ahí ojalá abrir la puerta para reflexionar de lo que está pasando. Esa es la invitación que queremos hacer con este ejercicio. Y también para quitarle un poco la gravedad a los temas de historia, porque, no sé, ahora con tanta abundancia de programas sobre el proceso constituyente, hay que decirlo, la historia siempre parece como un poco aburrida. Hay que decirlo. Sí. De que no es algo nuevo.
No, pues no algo nuevo. Para Pero nada. aunque no lo crean, la historia siempre se renueva. Exacto. Siempre se va renovando, pero pareciera ser que no es algo nuevo, que estamos siempre hablando de lo que pasó. Pero la verdad es que no hablamos de lo que pasó, estamos hablando de lo que está pasando y buscamos en el pasado las respuestas para entender lo que está pasando hoy. Por eso consideramos que era... Perdón, sí. ¿Puedes repetir eso? Que, insisto, yo lo he escuchado ya no sé cuántas veces, pero de verdad creo que sigue siendo muy relevante ese principio, ese dogma, esa directriz con la cual vamos a orientar este podcast. Oye, la historia no nos sirve para aprender el pasado. Eso es como una falacia o es como algo que, no sé, que se ha entendido como que hace la historia estudia el pasado. Sí, pero lo estudia con un propósito. Uno no estudia el pasado como para aprender fechas, no tendría ningún sentido. Entonces uno estudia historia para entender el presente. Y hoy día en el presente en el que estamos, ¿no? Que está lleno no sé, pues lleno de política, lleno de hablar de economía, lleno de hablar de procesos sociales, lleno de todo, nos parecía súper pertinente conversar. Sí. Oye, yo voy a tomar la palabra que usaste, que fue propósito. Creo que es una súper buena referencia para poder acercar esto. Es cierto que es probable que en estos estudios históricos, en esta investigación, en esta revisión de lo que pasó, uno pueda encontrar datos. Esa información con la que se luce el fin de semana con sus suegros, ahí en el almuerzo familiar. Pero ese no es el propósito de lo que nosotros hacemos, ese no es lo que nosotros buscamos. Nosotros nos proponemos precisamente, ahí hay una acción con la cual enfrentamos este trabajo, que es directamente encontrar respuestas. Y ahí tenemos dos conceptos súper importantes. Primero el propósito y también lo de las respuestas, que nos abre a lo que estamos haciendo ahora, que es presentarle algunas preguntas. Por ejemplo, como señalaba Carolito, ¿por qué hacer un podcast de historia? ¿Por qué es necesario responder eso? ¿Por qué lo estamos haciendo en este capítulo piloto? Y se los queremos contar porque para que ustedes tengan más o menos claridad de cómo va a ser este viaje. Estas estaciones que vamos a estar visitando en las próximas sesiones. Y vamos a partir entonces con nuestra primera sección inmediatamente. Antes de la primera sección, me parece que lo pertinente es presentarnos. ¿Quién eres tú, Carolito? ¿Quién eres tú, Sergio? Así es. Oye, ¿por qué nos deberían creer? ¿Quiénes son estos pelafustanes que quieren hablar de historia? Parto yo. Dale. Ya, voy a presentar a Sergio. ¿Quién es Sergio? Sergio Sergio es primero profesor de historia de profesión. Así que partimos con una buena noticia. Espero que sea buena noticia. Yo conocí a Sergio cuando era enseñante del arte de la argumentación. Yo así conocí a Sergio, muchos años en línea por enseñante del arte de la argumentación. Entonces para mí presentar hoy día a este colega infalible de la Universidad Católica, ya empezamos con propaganda. Pontificia. Sello valórico ahí presente. No, sello valórico no, esto es súper alejado. No lo digamos. Alma mater. Ahí sí. Sergio también es crítico de cine también histórico. Lean sus columnas, es columnista al día de algunos medios, sobre todo ahí escribe siempre en La Máquina Medio, para que puedan leer. El otro canje publicitario, la máquina medio.com. Sí, pues. Y además, siempre está hablando en la radio también de cine. Lleva los últimos estrenos, pero además de eso siempre le pone la mirada histórica, por supuesto, porque la de formación profesional. Así que les presento entonces a mi amigo personal, Sergio Basáez. Por favor, audiencia, un aplauso. Un aplauso. El aplauso del público espontáneo en este momento. Oye, mansa presentación. Fanático de los gatos, te faltó decir. Fanático de los gatos, así es. Y del tecito. Sí. Y del tecito. Nos escuchan en Spotify, un tecito con el otro canje publicitario ahí, marcando, aprovechando de invadir, de impactar por todos los medios. Oye, ese soy yo, los vamos a estar acompañando y ahora me corresponde el honor de presentar a mi partner que me va a estar acompañando en este nuevo proyecto. Ella también es profesora de historia, colega, ahí haciendo la defensa del gremio. Aguante los profes de historia.
pero también es investigadora, es licenciada en historia, magíster en historia, y hoy en la actualidad es doctoranda en historia. O sea, cáchate el nivel, ¿cachai? La Esto es demasiado. La líder en que está esta chiquilla. No son, si eso fuese poco, ella también es miembro de Autoras Chilenas, el colectivo de Autoras Chilenas, y es creadora y participante, obviamente, permanente del ciclo de lectura feminista. Cacha. No, pues creadora es mi amiga Vale. La Valeria, ahí la otra mención. Vale Bianco, sí, ella es la creadora del ciclo. Pero ahí siempre miembro activo del ciclo de lectura feminista, ciclodelecturafeminista.com. Ahí tenemos la otra recomendación. Nosotros vamos a hacer muchas recomendaciones. En todo momento vamos a pasar los datitos que nos interesan. Escribe sobre historia, sobre feminismo, sobre memoria, sobre patrimonio. Y yo siempre he destacado una cosa, que ella tiene un tremendo talento con las letras, tiene un tremendo manejo con estos conceptos, y por lo tanto hace columnas realmente y escritos muy muy valiosos. Así que totalmente recomendado. Suele escribir en La Juguera Magazine. Así que para que la busquen, sacó hace pocos días una muy buena columna, así que ahí aprovechen de buscar sus... sobre lo que vamos a empezar a hablar hoy. Exacto, sí, ella está muy metida en estos temas. Sí, es una muy buena referencia para poder considerarla en el debate público que estamos desarrollando. Y yo siempre destaco también que ella fue ayudante, fue mi ayudante, fue mi profesora. Y yo ahora tengo la patudez y el honor de decirle colega, así que ella es mi amiga personal también. Y también la quiero y admiro un montón con ustedes, damas y caballeros, y especímenes raros, la increíble Carolito Ibarra Peña, que me acompaña. Aplausos nuevamente del público. Aplausos espontáneos del público. Y eso. Oye, vamos con la primera sección al tiro. Ay, ahí, al tiro ya. No se ponga nerviosa, señorita. No, ya, dale tú. Nosotros habíamos dicho que este es como la clase, el primer día de clase que te presentan el programa. Eso es lo que estamos haciendo en este podcast 1. Entonces hemos pensado, obviamente con lo dispersos que somos y con lo creativo que es esta mujer, se nos van a ocurrir otras secciones entre medio, pero al menos ya vamos a partir con esto. Una de las secciones con las que vamos a trabajar se llama 2 cucharadas y a la papa. Como para no darnos tanta vuelta. Sí, ¿qué es, Carolina, 2 cucharadas y a la papa? ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, 2 cucharadas a la papa, ya la papa es nuestra sección central de este programa, y la idea es conversar de algunos de los temas. Por supuesto vamos a partir hablando y analizando como la realidad histórica actual, y lo que estamos viviendo ahora es el proceso constituyente. Así que va a estar un poco enfocado en eso en este momento. Vamos a traer también algunos invitados para hacernos algunas clases también, poder entrevistar, poder hablar con ellas ahora aceptado ahí en la RAE. Y la idea es que en los temas que nosotros no nos manejamos o tenemos vago conocimiento, poder profundizar, pero también poder hacer la bajada para que esto sea comprensible. Nuestro afán en esto es poder presentar los conceptos que hoy día estamos escuchando en la tele, que se suelen hablar, están hoy día, no sé, en el análisis, ¿cierto?, de los medios de comunicación, o están en las columnas, en el diario, o gente también los mal repite. Exacto, sí. Y en las conversaciones que desde el año pasado, con el 18 de octubre, se han masificado entre amigues, en la Junta de Vecinos, en los cabildos, que ojalá esperemos se vuelvan a reactivar apenas lo permita la emergencia sanitaria. Pero hay muchos temas que, ahora que ya tenemos la seguridad que hemos iniciado el proceso constituyente, van a aparecer temas de educación, de justicia, de salud, de cultura, de género, y así sucesivamente. Por lo tanto, para no marearnos con todo lo que está sucediendo, la idea, como decía Carolito, es 2 cucharadas y a la papa. Ir tratando de desmenuzar muchas de las cosas que vamos a estar enfrentando, ordenarlas, sistematizarlas, y ojalá que pueda permitirle a ustedes tomar buenas decisiones, porque, por ejemplo, vamos a estar tomando decisiones políticas relevantes en los próximos meses. En los próximos 2 años tenemos una serie de elecciones, ya vamos a hablar de eso, pero tenemos una seguidilla de elecciones de distintas
distintos representantes territoriales y no territoriales. Exacto, y van a ser muy relevantes los procesos eleccionarios y bueno, ni hablar de la madre de todas las elecciones que probablemente sea la elección de los constituyentes, de los convencionales, como se les debe llamar con la figura jurídica apropiada, en abril del próximo año. Así que ahí tenemos una ventana de tiempo bien buena con la cual tenemos que nosotros también hacer la pega, que es ojalá prepararnos, ojalá seguir estudiando, ¿cómo se llama? Molestando ahí los que quieren ser candidatos para que se ganen nuestro voto, porque es un puesto político que va a ser muy apetecido. Sí, pues sí, porque en el fondo, bueno, ahora vamos a partir hablando de eso. En el fondo, cuando hablamos de constitución, ya sé que lo hemos repetido mucho, lo han escuchado en hartos lugares, pero la constitución es como la norma base desde donde se desprenden todas las otras normas. Cuando nosotros pensamos en constitución, estamos hablando de las reglas del juego. Entonces es demasiado importante, nos estamos jugando el reordenamiento de nuestro país los próximos meses, así que las personas que vayan a ocupar también esos puestos tienen que ser personas que representen, creo yo, firmemente las ideas del colectivo, que son las ideas que hemos venido poniendo sobre la mesa desde varios años, creo yo, pues desde quizá la Revolución Pingüina, año 2006, ¿cierto? Que partimos con demandas en educación, hasta el 18 de octubre, porque creo que es como el periodo que yo podría, pienso así como históricamente, historiadora, establecer cierto de protestas y de paro. Y de malestar. Y de malestar, que ha sido un concepto que ha estado muy presente. Claro, de expresión de ese malestar en organización social. Exacto, y ahí tenemos un arco histórico bien interesante, como señalaba Carolito, que es desde el 2006, muchos de los que vivimos esa experiencia como secundarios, que luego estuvimos presentes el 2011, que fue otro hito muy importante, y que de alguna forma nos sentimos parte, como en esta columna vertebral, de movimientos ciudadanos que se han ido intensificando y que estalla, como algunos han dicho, se materializa en la revuelta del año pasado. Así que ahí de alguna forma cierra este primer arco y de alguna forma en este momento, en este último año, hemos abierto un nuevo arco que esperemos se pueda materializar en la creación de esta nueva constitución con este proceso, y además paritaria, que otro temazo que ojalá podamos también trabajar en este podcast. Oye, Carolina, otra de las secciones que vamos a tener y que a mí me encanta, no la hemos ejecutado todavía, pero para mí es esencial en nuestro querido podcast, es Ha Llegado Carta. Porque sí, es una invitación esa. Exacto, sí, se las dejamos desde ya planteadas. ¿Qué vamos a hacer en Ha Llegado Carta? Lo que queremos, bueno, vamos a abrir, por supuesto, este podcast va a ir acompañado de un Instagram, para que puedan dejarnos ahí... Para que nos sigan. Para que nos sigan. Y le coloquen corazones y lo compartan para que podamos enfrentar el maldito algoritmo de Instagram. Gracias. Y además de eso, lo que queremos dejar es un medio de comunicación establecido, fluido, para que puedan hacernos llegar consultas y preguntas. Vamos a ir abriendo algunos stickers, algunas cosas para que nos puedan ir dejando ahí comentarios o inquietudes también que tengan al respecto de los temas que vamos a ir planteando. Exacto, entonces vamos a estar ahí por la cuenta de Instagram que vamos a habilitar, y la idea es que nos manden audio si quieren, para que pueda aparecer su voz tan importante, y que esto se pueda transformar en una especie de este grupo de WhatsApp que podemos compartir con otras personas, porque vamos... Exacto, esos grupos maravillosos de apoderados, esos grupos maravillosos de colegio que tienen ahora los profesores vueltos locos, pero acá lo vamos a tratar de valorar y dar esa oportunidad para que ustedes que nos están escuchando también tengan la oportunidad de participar con nosotros, de compartir su opinión o de proponernos nuevos temas para que vayamos construyendo este espacio en conjunto. Así. Oye, Carolito, eso es más o menos lo que queremos hacer. Obviamente nos van a aparecer más secciones y estamos disponibles para poder aceptar sus sugerencias también. Si se le ocurre algo, escríbanos, mándanos un mensaje, una señal de humo, lo que sea, pero ahí vamos a estar construyendo este espacio entre todos. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es la pregunta introductoria? ¿Cómo vamos a partir? ¿De dónde vamos a agarrar la madera para ordenar todo lo que tenemos para hablar? La idea, lo que yo creo, que ya ganó la prueba. Ya ganó la prueba, entonces ya no tenemos que preocuparnos de que si gana o no gana, de que si vamos a escribir o no vamos a escribir. Ganó la prueba, tenemos en blanco.
Y ganó por harto. Permíteme Y disfrutar bueno, ese momento. como decía Polímetro, por paliza, decía ahí el Ganó por paliza. Estuvo bueno. Ya ganó la prueba. Entonces me parece que ahora viene la siguiente discusión, que es cómo escogemos a los constituyentes, a los convencionales. Entonces creo que es importante volver a nuestro principio básico para poder hablar de, lo voy a decir así para que suene con más impacto. A ver, prepárense los medios. Las trampas de la Constitución. Eso sonó como presentación de reportaje de Contacto o de informe especial, una cosa así, con una música dramática de fondo. Como del día menos pensado, ¿viste? El día Volvió. Oye, este 2020 nos ha dejado unos retornos pero bien raros. Yo estoy esperando que vuelva Romané. Con eso estamos. Oye, entonces las trampas de la Constitución. Las trampas de la Constitución. Yo creo que es importante hablar de las trampas de la Constitución como en general. Ya habíamos hablado de qué se trataba la Constitución, ¿cierto? Dijimos que es como les gusta la Carta Magna, la Carta Fundamental, no sé qué otros nombres más le ponen. La ley primordial. La ley primordial. Sí, es rimbombante. Sí, pues siempre. Como el entre majestuoso. Mucha ceremonia, mucho protocolo. Pero cuando uno explica qué es la Constitución, a mí me gusta partir de qué es el verbo es el sustantivo del verbo constituir. Ya. Y cuando hablamos de constituir, lo que estamos hablando es de formar algo. Ya. En el fondo, lo primero que tenemos que saber es que la Constitución es como la ley madre, si ustedes quieren, o como yo expliqué el otro día, es como un arbolito. Que si uno planta manzanas, por más que pode el arbolito, por más que lo riegue, por más que le ponga adornos, el manzano no va a dar naranjas. Tiene toda la razón. Y va a seguir dando manzanas. Entonces, desde ahí es que es tan básico, tan importante esta Constitución, o la ley desde donde se erigen todas las otras leyes. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, digamos, y todas las reglas de nuestro juego van a quedar establecidas por lo que dice este documento que llamamos Constitución. Sí, entonces, en el caso, por ejemplo, de que se acabara Chile, yo agarro la Constitución y puedo reorganizar el país, porque están todas las reglas del juego. De eso se trata. O sea, oye, no asustemos a la gente de nuevo, que como que eso que se acabe Chile otra vez. Ya se acabó una vez, pues ya se acabó una vez. Sí, exacto, demasiado, es como ya calma, basta. ¿Y por qué hablamos de reglas del juego? Porque justamente es eso, pues cuando uno tiene como, voy allá, el tablero de la gran capital, vamos a jugar ahora a la gran capital. Ya, buen ejemplo también. Todas las reglas que están establecidas en el Gran Santiago, en la gran capital, ¿cierto? No se pueden contradecir, pues uno sabe que si compra una propiedad tiene que pasar primero, dar toda la vuelta, que tiene que comprar las dos propiedades para hacer casita, y uno sabe cómo va definiéndose todo esto. Entonces, a partir de estas reglas que ya están por escrito, nada de lo que hacen los jugadores puede salirse de la norma. Ninguna de las cosas. Y eso es súper importante, como tú señalabas, porque hemos tenido problemas con las reglas del juego en nuestro país. O sea, constantemente en los últimos años, una de las grandes quejas que hemos enfrentado es que de alguna forma estas reglas del juego no nos dejan conformes. O sea, no nos permiten jugar tranquilo, no nos permiten de alguna forma enfrentar el partido que estamos desarrollando, y ese es uno de los elementos por los cuales se hizo cada vez más latente esta necesidad de la nueva Constitución. Porque en el fondo nos dábamos cuenta que cada vez que nos poníamos a jugar en este tablero, aunque tuviéramos distintos bancos, ¿te acuerdas que en el Gran Santiago había un jugador que hacía del banco? Sí, claro que era me acuerdo. como el administrador del juego, como que él decidía cobrar las multas, las penitencias, todas esas cuestiones, las preguntas, los desafíos, todas esas cosas. Un rol súper importante. Un rol importante. Bueno, es como que tuviéramos esta gran capital y la fuéramos pasando de distintos administradores en distintos administradores. Pero el juego, a lo mejor el banco puede ser más entretenido, puede tirar más talla, puede ser más rápido contando la plata, puede, no sé, puede organizar mejor el tablero y ser más rápido leyendo las tarjetas, pero lo que no puede hacer es cambiar las reglas del juego. Tal cual. Entonces lo que tenemos es un país organizado con estas reglas del juego, ¿cierto? Que aunque tengamos distintos gobiernos de derecha, de izquierda, lo que sea, no se han podido cambiar.
Y es lo que nos hemos dado cuenta hasta ahora, que en el fondo cuando la gente se aburrió, ¿cierto? Tuvimos lo que llamamos como la crisis de la representación, que crisis de la representación la vamos a entender como que los políticos que tenemos no representan las ideas de la población. A eso le vamos a llamar crisis de representación. Es decir, que la hemos visto latente en los últimos años y que se ha intensificado en ciertos momentos. Tal vez probablemente lo que pasó el año pasado fue la materialización máxima de ese malestar y de esa crisis de representación de la cual tú hablas. Claro, entonces cuando escuchamos en la tele hablar de crisis de representación, hay que tener como, yo creo al lado, como súper como pegadito a esto, por ejemplo, esta idea de cuando se abrió el voto, ¿te acuerdas? Y que el voto dejó de ser obligatorio y pasó a ser voto voluntario con inscripción universal automática. Tú completas 18 que está en el padrón electoral. Yo soy de la vieja escuela y yo me fui a inscribir cuando cumplí 18. Abrir el padrón electoral no significó tener más votantes. Y lo que se habló en ese tiempo es que los jóvenes estábamos desencantados con la política. Eso es lo que se dijo. Siendo que nosotros hoy día, con 30 años, 30 y pocos años, 30 y algunos, creo que hemos sido, me atrevo a decir que hemos sido una generación muy activa políticamente, organizados no solo en las marchas, protestas, qué sé yo, sino también organizados en distintos colectivos. O sea, hemos visto harto de autogestión en esta generación. Y que también es una respuesta precisamente a los problemas que nos enfrenta o que nos posiciona estas reglas del juego. De que nos deja de alguna forma segregados, que nos deja de alguna forma excluidos, que nos pone trabas con las cuales no podemos compatibilizar las misiones, los proyectos con los que estamos trabajando. Y que la autogestión de alguna forma es una respuesta a eso. Tanto en las movilizaciones autogestionadas, tanto en la espontaneidad de muchas de esas movilizaciones, como ahora también, como tú lo mencionas, en esta gestión que ha sido como respuesta para poder enfrentar estos problemas. Claro, entonces yo no veo una sociedad despolitizada o una sociedad apolítica, sino que todo lo contrario, la veo muy comprometida políticamente y de ahí entonces que sea yo creo, esto es lo que yo opino, no sé, de que la gente esté involucrada con los temas de la Constitución o con los temas que nos afectan cada día. Siento que probablemente esos son buenos. Yo insisto que uno de los ejemplos más importantes que hemos visto en el último tiempo es la reactivación o el surgimiento de los cabildos el año pasado, que fueron muy espontáneos, que fueron muy necesarios para posicionar este problema y que se desarrollaron en buena dosis y con muy buena cantidad y buena participación para precisamente comenzar a discutir estos temas, porque desde lo que sucedió el año pasado empezamos a discutir de política, como tú señalabas. Enfrentamos un momento en el que, claro, numéricamente la participación sigue siendo un problema en cuanto a números, cuantitativamente, pero temáticamente y en caso a problemas, ya derechamente uno tiene más o menos claro cuál es el diagnóstico y cuáles son las necesidades con los cuales uno quiere estar trabajando. Hay muchos temas dando vuelta. Y por eso mismo vimos ahora en la votación de hace 2 domingos atrás que se levantó un montón de gente a votar, pues no habíamos tenido esta cantidad de población votante. Ojo, que no es lo mismo como de el porcentaje del padrón electoral. Hay que entender que el padrón electoral hoy día, o sea, la cantidad de personas habilitadas para votar es mucho más amplio de lo que era el padrón en los tiempos en que el voto no tenía inscripción automática. Pero la población que votó fue mucho más alta en número de personas que las últimas votaciones de los últimos, ¿cuánto eran? ¿20 años? ¿Esa era la estadística? Acá tenemos el dato para que usted se luzca en el almuerzo con la familia el fin de semana. Es la votación en la que ha participado más gente en la historia de Chile. Más de 7,5 millones de personas. Nunca había votado tanta gente en nuestro país. Pero como dice Carolito, no solo en los últimos 20 años. En la historia completa, en estos 200 años de historia. Pero como dice Carolito, claro, cuando uno analiza que son 14 millones de personas las que están habilitadas para votar por la inscripción automática, pero es una participación totalmente histórica y que manifiesta de alguna forma el compromiso, el interés, la motivación de que existe para... Y ojo, y aquí nuevamente un dato de contexto. En una pandemia y con crisis sanitaria. O sea, imagínense si no hubiese pasado eso, hubiese aumentado todavía sin duda la cantidad de gente que participó en este proceso. Me gusta tu optimismo. Yo, acá, yo soy una persona muy negativa. O sea, yo soy el pesimista del grupo siempre. Pero acá yo me coloco la camiseta. O sea, yo soy la persona más incrédula que hay y no confío ni en mi sombra. Pero con el proceso constituyente, a morir.
Está bien. Y bueno, íbamos a hablar de las trampas de la Constitución. Nuestra Constitución actual, sabemos, creo, no sé, que protege derechos humanos. Sabemos que protege derechos humanos. Los derechos humanos nosotros los podemos encontrar como derechos sociales, o sea, los derechos que nos corresponden a todos como personas, un nombre, una nacionalidad, una religión, un credo, una creencia, una identidad, derecho a, no sé, a comer, etcétera, como derechos básicos. Después tenemos derechos que son políticos, que tiene que ver con nuestros derechos, por ejemplo, a votar, a ser electo democráticamente en una elección, ¿cierto? Y después tenemos otros derechos, que son derechos económicos, por ejemplo, derecho a la propiedad, derecho a que si me quiero comprar algo es mío, ¿cierto? Tenemos otros derechos que son más modernos, que se han llamado como de tercera generación, que tienen que ver con, por ejemplo, vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Tema importante también. Hoy en día. Y también tenemos otro tipo de derechos que tienen que ver con la salud, el acceso a ella, derecho a educación, ¿cierto? Pero en el fondo, justicia, claro, a tener un juicio justo, a casarse, que son derechos civiles. En el fondo, los derechos humanos están asegurados para todas las personas. Y en nuestra Constitución actual tenemos 26 derechos más o menos asegurados que hablan sobre el alcanzar la dignidad humana. Ya. Lo que también exacto, te iba a decir que también otra referencia importante para conocer estos derechos son los derechos fundamentales. Sí. Porque precisamente el nombre hace la referencia que tú estás mencionando a la dignidad humana, o sea, se vincula específicamente con aquello que todos, sin distinción alguna, merecemos y tenemos garantizado por el hecho simplemente de nacer. De nacer, correcto. Y dentro de estos derechos que consideramos como fundamentales, que es como el mínimo básico, ¿se entiende? El mínimo básico sobre el que nos sentamos a dialogar. O sea, como el respeto básico que tenemos por nacer. Exacto, desde ahí para arriba. Desde ahí para arriba tenemos 26 derechos humanos asegurados. Ya. O sea, 26 derechos humanos nombrados en la Constitución. De ellos, 24 hacen referencia a la propiedad. ¿24? ¡24! ¿Tan importante es la propiedad? Para nuestra Constitución sí, po. Y eso Oye, es lo que... Son hartos. No, son caletas. Y eso es lo que, por ejemplo, cuando hemos escuchado en la tele que hablan sobre el principio de subsidiariedad. O sea, del subsidio, o construir un Estado subsidiario, tiene que ver justamente con esto. Como en nuestra Constitución se asegura la libertad, pero sobre la libertad de las personas se asegura la libertad económica. Entonces nuestros derechos, por ejemplo, voy a hablar, no sé, por el de educación. Se asegura que las personas podamos escoger el tipo de educación que queremos tener, pero no se asegura que esta educación sea de calidad o igual para todas, sino que solamente van a haber derechos, o sea, vamos a tener colegios en la Constitución anterior, ¿cierto? Mixta, municipal o privada. O en lo que pasa en la salud también. El Estado asegura que existan prestaciones de servicios de salud. Y eso es lo que se compromete el Estado. O sea que no me acuerdo la palabra exacta. No, sí, creo que son prestaciones, pero que también te lo destacaba por el hecho de que precisamente se acerca al tema del servicio, a la adquisición. Claro. De eso se trata, que exista el servicio disponible, que sea tanto público como privado, y las personas tenemos derecho no a salud. Tenemos derecho a escoger el tipo de salud que nosotros queramos, pero sabemos que en nuestro país el derecho a escoger queda siempre asociado a la platita que recibamos a fin de mes y que no es tan real esa libertad. Entonces, por eso vamos a hablar como un poco de las trampas. Hay muchas más trampas, como el derecho, ya sabemos que lo hemos denunciado, el del uso del agua, que no está asegurado como un bien de uso público, ¿cierto? Y ahí opera el derecho el código de agua en función de esto. Tenemos también, no sé, por el derecho a la tierra, explotar ciertos los recursos. Hay un capítulo completo, enorme y detallado que habla sobre la extracción de cobre, por ejemplo.
Ujú. Entonces, hay un detalle en la Constitución muy elaborado sobre los temas que tienen que ver con el reparto económico, la distribución, pero los derechos que hemos hablado como el mínimo básico sobre el cual nos sentamos a dialogar, no están. Esa es la primera trampa que tiene nuestra Constitución, creo que es una importante, porque es la que resentimos, es la que sentimos nosotros como ciudadanos de a pie. Sí, de todas maneras, como tú señalas, creo que eso es muy relevante también destacarlo en este momento de que por momentos la política se siente un tanto lejana, que no la vemos en el día a día, pero en este momento nos estamos dando cuenta que estos temas que los está planteando, por ejemplo, Carolito de manera muy ordenada y sistematizada, son cosas que materializamos en nuestro día a día. O sea, cuando hablamos de salud, hablamos del bono que tenemos que comprar, hablamos precisamente del colegio y el pago mensual que hacemos por nuestro hijo, la mensualidad en la universidad, el pago del arancel. Claro. O sea, hay un montón de cosas. ¿Qué es lo que pasa hoy día con las elecciones de colegio? ¿Por qué? El otro día hablaba con mi mamá de esto. Pues esta tómbola que hay, como para hacer esto un poco más justo, así como los niños se inscriben, ¿cierto? En esta tómbola, salen escogidos para el colegio electo, no sé cómo se dice. Para un colegio se pueden matricular, perfecto. Pero sabemos que esto ocurre porque hay colegios de mejor y de peor calidad, pues, colegios que entregan más y colegios que entregan menos por la misma plata, colegios que aprovechan mejor los recursos que entrega el Estado frente a otros que no. Entonces, esa diferencia hace que existan una mayor cantidad de postulaciones y que se postulen a unos colegios por sobre otros. Exacto. ¿Cómo se acaba la tómbola? Perdón, sí. Sí, no, dale. Que la lógica es el que nos terminamos peleando, o sea, terminamos compitiendo por un cupo a la buena educación. Correcto. Y para competir necesitas recursos. Sí, pues. ¿Y qué es lo que debería ocurrir? O sea, la tómbola no debería existir, deberíamos saber que podríamos ir al colegio que nos queda más cerca de la casa y saber que es igual de bueno en calidad, en profesores, en infraestructura, para poder desarrollarnos como personas que cualquier otro colegio. Exacto. Esa es la lógica. Claramente, como hemos señalado, ese podría ser un mínimo al cual podríamos posicionar nuestra realidad, desde el que la Constitución podría explicitar. Lo mismo, no sé, pues la salud. ¿Por qué hablamos de estos dos temas? Porque siento que son los que más percibimos en la casa. O sea, ¿Sí? A los que tenemos más acceso en la casa, para pensarlo. Probablemente estos sean dos que no podemos eludir, sea cual sea nuestra condición familiar o realidad personal que estemos enfrentando. La salud es ineludible. En algún momento, por muy sano que usted sea, por muy buena dieta que tenga, por suerte que tenga, porque si no ha tenido ningún accidente, la salud está presente en nuestra realidad. Tenemos que acudir a ella. Y por eso es tan grave y tan importante que exista esta estructura tan desigual y de que nos implica competir, porque se materializa en el día a día y se va acumulando de alguna forma. Lo mismo ocurre con los derechos, no sé, pues estoy pensando en los derechos culturales, tampoco los tenemos todos como garantizados, o lo que pasa con los trabajadores de la industria cultural. Entonces, todos estos temas que estamos hablando ahora, nuestra idea es seguirlos desarrollando. Pero ya no tenemos No, de hecho, la idea es que ojalá podamos ir viendo de manera desmenuzada, de manera ordenada, derecho por derecho, o área por área al menos, cómo ir trabajándolos, porque también le anunciamos, o sea, hablar de educación y del derecho de educación es enorme. O sea, como señalábamos, son temas muy, muy grandes. Salud, ni hablar, o sea, como decíamos, todos tenemos alguna experiencia con salud, todos nos vemos involucrados de alguna forma con esa realidad. Así que ese es como un propósito también que queremos hacer, que usted conozca cuáles son las posibilidades que tiene la Constitución, cuáles son estos temas, estos problemas que están presentes, porque van a ser los grandes tópicos de discusión que van a tener que presentar los convencionales y que después van a ser materia de discusión cuando estemos escribiendo las reglas del juego. Correcto. Y ahí viene una segunda trampa que a mí me gusta hablar también, que creo que es pertinente, relevante, hay que fijarse en esto, que es la distribución del poder. Una Constitución lo que hace es distribuir el poder. O sea, ¿qué significa esto? Significa que yo tengo un poder, una posibilidad. Eso es el poder, la posibilidad. Y lo que hago es dar cuotas, que a estas cuotas yo les voy a llamar como atribuciones. Entonces yo divido este poder en atribuciones. Nosotros sabemos, nos han enseñado en el colegio que
nuestra forma de Estado, que hemos asumido como un Estado moderno, ¿cierto? O sea, estoy pensando en Estado moderno 1800. Ese Estado moderno estoy hablando. Tenemos división de poderes del Estado, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Lo sabemos. Pero no me refiero a esa distribución del poder. Esos son como los 3 poderes del Estado, que se pensó que deberían funcionar de manera independiente, porque concentrar, ¿cierto? Por ejemplo, el poder legislativo y el judicial en uno solo, vamos a enjuiciar de manera, ¿cómo puedo decir? Enjuiciar de manera injusta. Va a presentar problemas al menos. Enjuiciar de manera no existe, eso ya no importa. Sí, no, pero es importante tal vez, como destacando lo que tú señalabas, que probablemente eso en la nueva constitución, no, o sea, no probablemente, eso va a seguir estando, porque nuevamente es un principio rector de lo que nosotros entendemos en la vida política actual. Y nuestra historia constitucional ha dicho que desde la primera constitución que tenemos, siempre hemos tenido 3 poderes del Estado. Entonces, tenemos un principio que es como tradicional, no vamos a poder inventar un 4º poder. No cabe en nuestra forma como tradicional de pensar nuestro Estado, nuestra estructura estatal. Ya que nuestra institucionalidad, que les gusta harto esa palabra. Claro, las bases de la institucionalidad, claro. Pero lo que sí es que podemos, esas mini cuotas que yo digo, las atribuciones, sí las vamos a poder quizás reestructurar. ¿Qué es una atribución? Es como hacer como una parte de ese poder. Por ejemplo, atribución de poder hacer leyes económicas, atribución de poder presentar un proyecto de ley social, atribución de poder presentar como iniciativa exclusiva a la ley de presupuesto nacional. Por ejemplo, atribución de poder juzgar, atribución de poder legislar, etcétera, etcétera, o de elegir ministros de Estado, elegir intendentes. Ok, todas esas cosas son poderes, son atribuciones. Yo elijo a alguien, tengo un poder para hacer esto. ¿Por qué es un poder? Porque si yo cojo a Sergio como mi vicepresidente, cojo a Sergio como mi intendente de Valparaíso, me estoy asegurando que Sergio va a poner en la práctica el proyecto que yo tengo. Ahora bien, si esta autoridad, por ejemplo, fuera escogida, Sergio, intendente, escogida de la misma manera en que se escoge el presidente, cambia la distribución de poder, porque ahora el presidente tiene menos poder y el poder pasa a las personas que van a escoger a su autoridad. ¿Se entiende? Exacto. Esperemos que se entienda, ¿no? Porque ¿sí? te voy a complementar otra idea para poder enriquecer ese análisis. Es el juego que empieza a hacer también la Constitución respecto a los frenos y contrapesos con los cuales se enfrenta el poder. Hoy en día tenemos una concentración abismante de poder en ciertos lugares o en ciertas instituciones. Vamos a hablar directamente, por ejemplo, del presidencialismo exacerbado o el tipo de presidencialismo que existe, en donde el presidente puede definir muchas materias. Y está relacionado con muchos problemas y temáticas con las cuales se maneja nuestra institucionalidad, lo que le da una cuota muy muy grande de poder. Correcto, la cuota de poder que tiene la percibimos ahora, por ejemplo, en la votación por el 10%, ¿te acuerdas? Que estuvimos hasta el último pensando, casi así como, no sé, Partido de Chile ha concentrado a penales, si el presidente iba a presentar o no el veto presidencial para la ley. O sea, ¿qué significa? Nos pusimos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo en el proyecto de ley. Estamos todos de acuerdo en legislar, en la idea de legislar. Estamos todos de acuerdo en lo que aparece en esa ley. Estamos con mayoría de acuerdo en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado. O sea, pasó por un lado, pasó por otro, pasó por una comisión, pasó por otra comisión, pasó por la Cámara la revisó, pasó al otro lado, se hicieron algunos ajustes, volvió a pasar para el otro lado. Y después, en el último caso, el último que tiene la palabra, es el presidente. Exacto. Eso es poder. Eso es el poder. Eso. Exactamente. Porque como tú señalabas, cuando uno ya estaba contando el 10%, cuando estaba contando la platita y estaba tratando de definir en qué le iba a gastar, cuando uno estaba metiendo en el carrito de compras o viendo si iba a poder pagar toda la deuda. Sí, estábamos viendo cuántos intereses íbamos a estar pagando, pero todavía teníamos que esperar si el presidente iba o no a presentar un veto.
¿correcto? Eso, ¿Qué pasa si el eso es presidente poder. devuelve, si presenta el veto? La ley se devuelve. Tiene 10 días para presentar esto, o 30 días plazo si no dice nada, pero la ley, ahí recién se promulga, pero la ley vuelve, y vuelve a la Cámara y tiene que pasar por este trámite de nuevo, y dependiendo de la complejidad de la ley, se tiene que volver a aprobar con 2/3 de la Cámara, o 3/5 de la Cámara, dependiendo de la complejidad que tenga la ley. Ujú. Entonces, Ese es un ejemplo muy concreto que tenemos en la retina de precisamente a qué nos referimos con esta situación problemática de las cuotas de distribución de poder. correcto, y que lo vamos a ver ahora y que va a ser, yo creo, o sea, para mí es uno de los temas, para mí, hoy día es uno de los temas más importantes porque claramente tiene que ver con la paridad. Sí. La paridad en el proceso y cómo vamos a distribuir este poder, ¿cierto? Para poner a más, esto es lo que yo quiero, poner a más mujeres, ¿cierto? En esta, si sabemos que va a ser 50-50, pero después poner a más mujeres dentro del gobierno, o que esta constitución se escriba en clave feminista para que se asegure que nuestras demandas históricamente ignoradas, no, esto a mí me gusta decirlo, no porque nos hayan, o sea, sí, nos quisieron ignorar, pero también entendiendo que no éramos sujetas de derechos, sino que fuimos sujetas de derechos hace muy poco, desde que se nos fueron dando, abriendo la posibilidad de ser derechos civiles, derechos políticos, o sea, derecho a voto, derecho económico. Hoy día tenemos la posibilidad de participar de la redacción de esta Constitución. Sí, Entonces, la distribución de ese poder me parece esencial, por ejemplo, poder pensar en una cámara, esto me encantaría, en una cámara con paridad, a lo mejor que esto no sea bicameral, que sea una cámara, que a lo mejor sí, las elecciones, o sea, que los intendentes y los gobernadores se puedan elegir por elección pública, es una forma de quitar poder al presidente también. Exactamente. O incluso, mira, me voy a pegar un carril. Esto es un carril desde la ñoñeza. ¿Podemos tener un sistema parlamentario? Esta es la oportunidad en que podríamos tener discusiones de esa índole. Por ejemplo, vamos a tener un experto que hablar de eso. Vamos a traer expertos, y vamos a traer invitados que nos puedan ilustrar respecto a esas preguntas. Por ejemplo, lo que señalaba Carolito respecto a la elección de ciertas autoridades que hoy no son elegidas. ¿Cómo impacta en la cuota de distribución ese tipo de nuevas decisiones que podemos estar pensando en este momento? Claro, o también pensar en las nuevas formas de escoger a nuestros representantes por los distritos que tenemos, a lo mejor no nos representan también. Entonces tenemos una posibilidad muy grande, que se nos dio ahora con este voto del apruebo. Es muy grande porque en el fondo podemos pensar el país que nosotros queramos. Me encanta pensarlo así, me encanta pensarlo así. Suena grande, pero creo que es bueno decirlo con esa expectativa, porque no tenemos un símil con el cual podamos compararlo. No existe un referente al cual uno pueda decir, ¿sabes qué? Pero esto se parece a lo que pasó. No, de verdad somos categóricos en este momento. No hay ningún tipo de símil referente al cual podemos acudir. Realmente es una muy buena oportunidad y puede ser muy influyente para el futuro de nuestra historia en el largo plazo, que en este momento histórico nos cuesta bastante ver el largo plazo. Nos cuesta tomar decisiones en esas características, en ese periodo. Por lo tanto, insistimos, nosotros tratamos de darle esa relevancia, de darle esta rimbombancia que nosotros en ocasiones en la conversación nos sale, pero no queremos ser grandilocuentes desde lo histórico, sino que realmente traspasarles, asumir esta responsabilidad también. Como ciudadanos tenemos la oportunidad de mirarnos, de escucharnos, de discutir y de definir estos elementos que al parecer van a regular nuestra convivencia y nuestra ciudadanía por un largo periodo de tiempo. Sí, por un largo periodo de tiempo. O sea, sabemos que el promedio de reescrituras de constituciones es de 21 años, tampoco es... Por lo menos pensar en una constitución que nos rija bien los próximos 10 años, donde participemos realmente todos, que nadie quede fuera, donde se redefina la idea de persona, donde la constitución no se piense escrita desde lo masculino, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero. Para poder pensar efectivamente en una inclusión de todas las personas, donde la educación se piense también de una manera inclusiva. Yo voy mucho por la educación, o sea, voy por la educación no sexista, donde podamos tener una ley de educación sexual integral, donde podamos en el fondo dar cabida a todas esas cosas que sé que tenemos como proyectos
ciudadanos, que es la Constitución que tenemos ahora, no les da cabida. Constitucional, correcto, Exacto. porque todo es inconstitucional. Tantos ejemplos que tenemos de eso, porque varias de estas temáticas específicas, como tú has mencionado, constantemente se han enfrentado a este dilema de pueden ser, o sea, se le amenaza esto de la inconstitucionalidad. Entonces ya hemos tenido varios ejemplos con los cuales, pero cuando nos dicen, es que no hay problema en la Constitución, es que podemos reformar para... No es necesario aprobar para reformar, o partir desde cero. Acá tenemos ejemplos variados con los cuales nos hemos enfrentado a esta barrera de tope, que es la inconstitucionalidad en ciertas materias específicas. Oye, quiero que no sea apabullante, sino que realmente nos queremos quedar con esta noción positiva de asumir esta responsabilidad. Nosotros desde lo histórico y desde lo ciudadano estamos tratando de trabajar desde esta noción de que el apruebo es una etapa súper importante, ganamos, ya se abrió esa puerta, ya se abrió ese arco histórico, como hemos dicho, pero ahora también tenemos que asumir nosotros como ciudadanos esta discusión. Tenemos que prepararnos, tenemos que conversar con nuestros amigos, tenemos que ojalá escuchar más podcasts, por decirlo así de manera concreta. Hay que tal vez seguir conversando de ciudadanía, seguir participando en los procesos electorales, súper importante, y hay que elegir a los constituyentes, hay que ver quiénes son los candidatos que más me convencen y los que más representan mi idea, para que así el proceso que ya hemos iniciado pueda terminar de muy buena forma. Así que Carolito, esa es como la invitación y quiero que tenga un... Esa es la invitación, y también pensar esto desde nuestra realidad, o sea, esa es la invitación también. No es pensar, pucha, la democracia a Finlandia le quedó súper bien, queremos tomar ese modelo. No, es pensar en nuestra realidad, por eso nos interesa abordar estos temas. ¿Qué es lo que nosotros entendemos como ciudadanía, por ejemplo? ¿Qué es lo que nosotros entendemos como participar ciudadanamente? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por... no sé, por protesta? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por manifestación? ¿Qué es lo que nosotros queremos pensar como para nuestras policías? Ojo, ahí hay otro tema. ¿Qué es lo que nosotros queremos, cómo podríamos pensar las leyes? Siempre hemos dicho como, es que estos parlamentarios no hacen nada, vamos a hablar de esto, pero es como, esa es trampa constitucional, pero es que tampoco pueden ellos hablar de mucho. Hay muchas de las cosas que quedan, como ya decíamos, supeditadas al poder del presidente. Tal cual. De verdad este es un gran momento y es una gran invitación a poder pensar el país que nosotros queremos en base a cómo nos sentimos hoy. Tal cual. Y voy a tomar la palabra que acabas de utilizar, que es pensar, y le voy a colocar el complemento que ojalá podamos invitar a hacer en este podcast, que es pensar históricamente esos sucesos, para que el trabajo que nosotros hacemos desde nuestra disciplina, humildemente, ahí saludo a todo el gremio, no es, como le hemos dicho, aprendernos datos, memorizar ciertos eventos, memorizar ciertos nombres, sino que todo lo contrario, hacernos preguntas y encontrar respuestas para precisamente los problemas y los desafíos que estamos enfrentando. De ahí un poco la invitación que queremos hacer con ustedes, de reírnos, de compartir y de pensar históricamente la realidad que estamos enfrentando, porque es una apertura, es un proceso en el que vamos a estar construyendo otras cosas, así como decía Carolito, los derechos fundamentales, los cimientos, la Constitución tiene este margen, esta distribución de poder. Bueno, ahí vamos a tratar de mirarlo críticamente e históricamente para que ojalá podamos encontrar respuesta a todas estas inquietudes que nos van a estar generando pesadillas y aterrando por las noches en los próximos meses. Así que van saliendo todos los días, pues ahora va a ser el tema del matinal, así que queremos que no sea solo el tema comentado por la Tonka, sino que además sea el tema que nosotros nos vamos a apropiar de él, apropiar como ciudadanos y hablar de ello con el respeto por nosotros mismos que merecemos. Somos personas que damos este país y por lo mismo somos ciudadanos, y tenemos el derecho de hablar de estas cosas. Así como nos apropiamos y nos ganamos las calles desde el año pasado, ahora también tenemos que ganarnos estos espacios para poder redactar con lo que nosotros estamos sintiendo y con lo que nosotros estamos pensando la Constitución que nos va a regir en el futuro. Ya, Carolito, esa fue la presentación, nuestra Constitución. Esto podría ser como nuestra Constitución del podcast. Nuestro capítulo constituyente. Este es nuestro capítulo constituyente, así que espero que tengan más o menos claro de qué es lo que vamos a hacer y ojalá les guste, ojalá les interese y ojalá nos acompañen en este recorrido constituyente e histórico que queremos hacer. Ya, pues muchas gracias por escucharnos hasta acá. Primero, por llegar hasta acá. Si alguien llegó hasta acá, muchas gracias. Déjenos por favor. ¡Oh, el timbre! Sí, oye, esto de la telerrealidad. No, dale nomás, esto de la telerrealidad, estamos aquí presentes. Todos lo hacemos desde la casa.
Si llegaron hasta acá, es que por favor nos dejan una manito arriba en las redes sociales. Si llegaron hasta acá, manito arriba y en los comentarios. Y para saber que llegaron al final del podcast. Y dígale, escuché el timbre. Escucha el timbre, listo. Eso, ahí está. Escuché el timbre en la casa de Sergio. Ya, Carolito, buena semana. Besitos, cuídense y nos vemos. Abrazos. Nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana. En el próximo capítulo. Cuídense todos. Si es que nos financian el piloto. Harto alcohol gel. Ya, besitos, chao, chao.